a su presencia con la frente en alto, habiendo hecho el trabajo que el Señor nos encomendó aquí en la tierra. Bueno, pues nuevamente gracias, y si el Señor lo permite, pues nos seguiremos viendo en otras conferencias más. Antes de empezar con el mensaje, nada más quiero mencionarles algunos de los materiales que traigo allí. Este disco es un disco que hace la familia Calvario. El hermano Efraín Calvario vive en Colima, en México, ¿verdad? Y el hermano es ciego. Entonces él, exactamente igual que muchos otros, produce estos materiales para poder seguir adelante con su ministerio, ¿verdad? Entonces cuando usted compra este disco, no solamente está adquiriendo buena música, pero también está ayudando al ministerio de nuestro hermano Efraín Calvario. Él es evangelista y él predica en varias partes del país. Allá en México, él ha predicado en nuestra iglesia varias veces y predica bastante bien. Uno pensaría que no está ciego, ¿verdad? Pero él es ciego y bueno, de esa manera él sigue adelante con su ministerio. Pero repito, cuando usted compra este disco, no nada más tiene buena música, pero también apoya el ministerio de nuestro hermano Efraín Calvario. Y luego aquí tengo dos películas que quiero mencionar. Esta se llama El Refugio Secreto. Esta película cuenta la historia de la familia Ten Boom en Ámsterdam, Holanda. Cuando Hitler empezó a matar a los judíos, esa familia, una familia cristiana, empezó a esconder a los judíos en su casa. Y al fin terminaron matando a la familia. Ten Boom. Nada más sobrevivió la mujer que escribió esta historia, Corrie Ten Boom, ¿verdad? Ella fue la que escribió y por eso está esa película. Es un tremendo testimonio. Y la única razón de por qué ellos protegieron a los judíos fue porque eran cristianos, ¿verdad? Y ellos sabían que eso no debería de ocurrir. Entonces arriesgaron su vida para salvar la vida de algunos judíos y lo hicieron. Gracias a Dios por ello. Y también aquí está esta otra película, se titula Mirad cuánto amor. ¿Cuántos han visto ya esta película? Mirad cuánto amor. Nada más los dos hermanos. Espero que no haya sido una película pirata, hermano. Yo sé que hay un montón de hermanitos piratones, ¿verdad? Algunos son tan piratas que ya traen el parche en el ojo, la pata de palo, el garfio en la mano. No, lo único que les hace falta es el perico en el hombro. Así es que espero que no haya sido pirata esa película que vieron. Pero esta película cuenta la historia de un hombre que se llama Ricardo García, se llamaba más bien, ¿verdad? Este hombre era un malviviente, él vivía allí en la sierra del estado de Hidalgo, lo que en México se conoce como la Huasteca hidalguense. Bueno, entre lo que es la Huasteca hidalguense y la Huasteca potosina, en la sierra. Y este hombre, siendo un malviviente, un borracho, un hombre golpeador de su esposa, a alguien le habló de Cristo y se convirtió. Y miren qué cambio tan grande hubo en la vida de este hombre. Tan grande fue el cambio que él empezó a predicar el Evangelio en toda la sierra del estado de Hidalgo. ¿Sí? Agarraba su burro, lo cargaba con Biblias y se iba por toda la sierra. Él estableció más de 50 iglesias. Yo fui a predicar a la iglesia que él fundó en ese pueblo que se llama Coyoacán, está en la sierra. Cuando yo fui todavía no había ni carretera, había un camino de terracería. Ahí fue donde lo mataron a él, ¿sí? Y su único delito fue predicar la palabra de Dios. Ese fue su único delito. Lo interesante es que en ese pueblo no hay iglesia católica, nada más la iglesia que él fundó. Amén. Y en varios pueblos de ahí de la sierra del estado de Hidalgo ocurrió eso. Nada más está la iglesia que él fundó, ¿sí? Por supuesto
vamos a abrir ahora nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 8. 1 de Samuel, capítulo 8. Y va a haber cafecito, hermano, y pan después del culto. Bueno, entonces de esa manera no me limite yo en cuanto al tiempo, ¿verdad? Habiendo cafecito, bueno, pues ya no nos preocupamos a la hora que salgamos, ¿verdad? Yo tengo que estar en el aeropuerto a las 5:30 de la mañana. Así es que si salimos de aquí para que yo me vaya al aeropuerto, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Tenemos hasta las 5:30 de la mañana. Bueno, no, a las 4 yo creo, ¿verdad? Para poder salir con tiempo. Bueno, yo no sé si usted aguanta. No los veo muy convencidos, nada más uno. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Todos los demás dijeron, mejor nos quedamos callados. Calladitos se ven más bonitos, ¿verdad? Bueno, 1 de Samuel, capítulo 8. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a leer todos juntos el versículo número 5. 1 de Samuel, capítulo 8, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Empecemos. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Déjeme leer otra vez este versículo y escúchelo y piense en lo que dice este versículo, por favor. Dice, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la bendición que tú nos das de estar aquí nuevamente. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de compartir tu palabra con mis hermanos. Ayúdame a hacer una bendición a ellos. Que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje libremente en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra vida, y que en verdad salgamos diferentes. Pensemos en una forma diferente. Gracias, Señor, nuevamente por la bendición de estar en este lugar. Háblanos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Gracias. El título del mensaje de esta noche es la última frase del versículo número 5 que leímos. Dice la última frase, como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Algo que yo veo en la Biblia, y si usted ha leído la Biblia con detenimiento, yo creo que va a estar de acuerdo conmigo. Algo que noto en la Biblia, hablando del pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel batalló para entender que debería de ser diferente. ¿Cómo batalló el pueblo de Israel? En Egipto, obviamente que el pueblo judío adoptó las costumbres, las prácticas, los hábitos de los egipcios. Y podemos decir, bueno, pues es que vivía en Egipto. Sí, pero desde el momento en que Dios llamó a Abraham, lo escogió, lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó a la tierra prometida, vemos en la Biblia que Dios constantemente le dijo a Abraham y a su descendencia que Dios quería que ellos fueran un pueblo diferente. Dios quería hacer de Abraham y de su descendencia una nación totalmente diferente. Eso es lo que vemos en la Biblia. Pero vemos que el pueblo judío batalló para entender eso. Como que no lo asimilaron, como que no lo entendieron. Y por eso es que vemos que constantemente está
las prácticas del pueblo o del lugar o del país donde ellos vivían. Y eso es una tragedia. ¿Y sabe qué es lo que yo encuentro hoy en día? Exactamente lo mismo. Los cristianos batallamos para entender, para meternos en la cabeza que debemos de ser diferentes. ¿Y por qué debemos de ser diferentes? Bueno, primero porque somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero la segunda razón poderosísima de por qué deberíamos de ser diferentes es porque es lo mejor. Es lo mejor. Dios no quería hacerle un daño a su pueblo, antes al contrario, Dios quería derramar sus bendiciones sobre su pueblo, pero su pueblo no lo entendió. Y qué paradojas, porque en el hecho de no ser diferente el pueblo judío, no solamente desobedeció a Dios y no cumplió con el propósito que Dios tenía para el pueblo judío, pero tuvo que experimentar el juicio de Dios. Y vez tras vez leemos en la Biblia que Dios permitió que vinieran naciones más poderosas que los judíos y que los esclavizaran, sojuzgaran, dominaran, mataran. Y es exactamente lo mismo que ocurre en el tiempo presente. Hermano, Dios no quiere hacernos un daño cuando Él nos dice, vive de cierta manera, haz esto, haz lo otro. No, en realidad es porque nos ama. Por ejemplo, ¿por qué Dios nos dice que no nos mezclemos con la gente inconversa? ¿Por qué Él nos quiere hacer un daño? No. Él sabe que si nos mezclamos con la gente inconversa, y de eso vamos a estar hablando en este mensaje, vamos a ser influenciados por ellos y al ratito nos vamos a alejar del Señor. Y si somos hijos de Dios, Dios va a tener que disciplinarnos. No se va a poder quedar con los brazos cruzados, porque es Dios y porque es un Padre amoroso y porque Él ha dicho que lo va a hacer y porque vemos en la Biblia que lo ha hecho con muchos otros. ¿Sí? Entonces, Dios no quiere hacernos un mal, Dios quiere hacernos un bien, pero no lo entendemos. Por eso, repito, quiero hablarles acerca de esta frase, queriendo ser como las demás naciones. Queriendo ser como las demás naciones. Ese es el problema que tenemos entre el pueblo cristiano del tiempo presente. Que queremos ser como las demás naciones. Queremos parecernos a ellos en todo, en todo. Y hermano, eso no es correcto, eso no es sano, eso no es bueno para nosotros. Porque mire, Dios quería utilizar al pueblo judío como un ejemplo de un pueblo que sigue a Dios, que sirve a Dios. Dios no quería que el pueblo judío se cerrara como se cerró. El pueblo judío, lejos de influenciar a otras naciones, se cerró y dijo, no, nosotros somos especiales, nosotros somos diferentes, nosotros no vamos a contaminarnos con la gente. Y hoy en día vemos hasta inclusive judíos, ¿verdad?, de los judíos ortodoxos que no se mezclan con los gentiles. A mí me tocó ver allí en Nueva York, entré a una oficina de correo y mire, el judío que iba delante de mí cogió su abrigo y con el abrigo tomó la puerta y la abrió y entró. ¿Por qué no la tomó con su mano? Todo el mundo lo hace, porque no quería contaminarse. Pero qué triste que lejos de influenciar a los demás, nada más se encerraron
y no cumplieron con el propósito. Dios quiere que nosotros seamos ejemplo a la gente inconversa, que vean que respetando lo que la palabra de Dios dice, vamos a tener bendición, nos va a ir mejor. Pero ¿qué cosas? Lejos de nosotros ser un reproche al mundo, el mundo nos reprocha a nosotros. Y nos dice, ahí está, ¿no que tú eres cristiano? ¿No se supone que tú debes de ser diferente? Y tenemos que agachar la cabeza avergonzados. Porque es la triste verdad. Miren lo que dice aquí. Primero de Samuel capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Qué tremendo siervo de Dios fue Samuel. Samuel cumplió un triple trabajo. Samuel fue juez, Samuel fue sacerdote y Samuel fue profeta. Muy pocos siervos de Dios en la Biblia ejercieron ese triple trabajo. Samuel fue especial. Dice la Biblia que él ya había envejecido. Yo no sé cuántos años tendría, pero ya él se sentía cansado, se sentía viejo, sabía que a lo mejor muy pronto iba a morir. Por eso puso a sus hijos en esa posición, la posición de jueces. Pero dice la Biblia aquí en el versículo número 2, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Y tristemente, dice el versículo número 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué responsabilidad tan grande para un hijo de un cristiano. Yo no entiendo por qué los hijos de Samuel hicieron eso. No lo entiendo. Porque la Biblia dice que Samuel fue un hombre recto. Él mismo más adelante los reunió a todos y les dijo, díganme en qué estoy mal, en qué les he fallado yo. Y dice la Biblia que todo el pueblo guardó silencio. No pudieron acusarlo. No había falla en Samuel. Pero sus hijos no quisieron andar en sus caminos. Y cada quien escoge su propia vida. No podemos obligar a un hijo. Vamos a enseñarle, vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero al fin y al cabo, los hijos escogen su propio camino. Y dice la Biblia aquí que lo hicieron los hijos de Samuel. Ellos dijeron, no, nosotros no queremos vivir rectamente como Samuel. ¿Está bien? ¿Qué podía hacer Samuel? ¿Obligarlos? No podía. Ya eran hombres adultos. ¿Sí? Pero ¿qué problema? ¿En qué problema se metieron los hijos de Samuel? Ahora, miren lo que sigue diciendo, versículo número 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El problema no era nada más de los hijos de Samuel. El problema era de todo Israel. Porque dice la Biblia que querían ser como las demás naciones. ¿Verdad? Fueron ahí con Samuel y le dijeron, ponnos un rey. Tus hijos andan mal. Ponnos un rey. Pero el problema no eran los hijos. El problema es que ellos querían ser como las demás naciones. Ese era el problema. Y fíjese que lo entendió así Samuel. Porque dice el versículo número 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Samuel se enojó, se
rey, les dijo. Y ellos, no, tus hijos andan mal. Queremos un rey, porque así tienen todas las naciones, un rey. Y dijo Samuel, está bien, déjenme orar al Señor. Y oró Samuel. Y el Señor les dijo, está bien, pones un rey. ¿Eso es lo que quieren? Vamos a dárselos. Yo les quiero hablar, como les dije, acerca de queriendo ser como las demás naciones. Y vamos a ver en la vida del pueblo de Israel que queriendo ser como las demás naciones nos va a afectar en tres áreas. Afectó al pueblo de Israel en tres áreas. Y por supuesto vinieron las consecuencias negativas. ¿Cuáles fueron las áreas? ¿Qué era lo que estaba pidiendo el pueblo de Israel cuando le dijeron a Samuel, ponnos un rey, danos un rey? Lo primero que estaban pidiendo, la primera área en la cual iba a afectar la vida del pueblo de Israel, era en cuanto a su Dios. La relación del pueblo judío con su Dios. Mire lo que dice el versículo número 7. Estamos en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y mire esta declaración que hace Dios a Samuel. Porque no te han desechado a ti, sino ¿a quién? A mí. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaba el verdadero problema? Cuando le estaban diciendo a Samuel, danos un rey, queremos un rey que nos gobierne, que nos mande, porque así es la costumbre de todas las naciones. ¿Qué le dice Dios? Está bien, Samuel, ¿quieres un rey? Dáselos. Dáselos. A ti no te están rechazando, Samuel. Es a mí a quien me están rechazando. Y hermano, así es. Cada vez que usted quiere parecerse a la gente inconversa, ser como la gente inconversa, pensar como la gente inconversa, actuar como la gente inconversa, vivir como la gente inconversa, ¿sabe a quién está rechazando usted? No está rechazando al predicador, no está rechazando la iglesia, no está rechazando una serie de reglas, está rechazando usted a Dios. Y la verdad es que así es. Porque si Dios reinara en nuestro corazón, ¿cómo no quisiéramos vivir como Él ordena? No sería ninguna carga para nosotros el cristianismo, la palabra de Dios, sería una bendición, un privilegio. Y además sería la cosa más sencilla. Pero no queremos que Dios reine en nuestro corazón, que Él sea el que mande nuestra vida. Queremos mandar nosotros mismos, o peor tantito, queremos que el mismo diablo sea el que reine en nuestro corazón. Por eso, no, yo no quiero portarme como un cristiano, yo no quiero vivir como un cristiano, eso de la iglesia, eso de la Biblia, eso de estar allí todo el tiempo orando. No, ya me fastidié, mejor me voy a buscar otra iglesia donde no sea tan estricta. Eso fue exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. Estaban desechando a Dios. Y hermano, qué necedad. El pueblo de Dios rechazando a su Dios. ¿Qué podían esperar ellos? Sino problemas. ¿Quién es el que manda en su vida? ¿Quién es el que reina en su vida? Es el Señor. Pero ¿cuántas veces en realidad no reina el Señor? Porque no hacemos lo que Él dice. Hacemos lo que queremos. Ay, pastor, es que yo siento que esto es lo que debo de hacer. No. No es lo que usted sienta, es lo que Dios dice. Vamos a la Biblia y vamos a preguntarle honestamente al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego hágalo. Pero ¿sabe por qué no le preguntamos?
no eran los hijos de Samuel. Ese nada más fue el pretexto. Y Dios está descubriendo lo que en verdad había en el corazón del pueblo judío. Y le dice, a ti no te han rechazado, Samuel, a mí me han rechazado. Yo he querido ser su rey, yo he querido mandar. Hermano, el gobierno que el cristiano debe de buscar no es un gobierno democrático, no es un gobierno congregacional, debería de ser un gobierno teocrático, es decir, donde Dios sea el que mande. Pero no fue así. Déjenme hacerles una pregunta. Si usted ha leído un poquito la Biblia, me podrá contestar esta pregunta. En los planes de Dios, ¿existía la posibilidad de que un día el pueblo de Israel tuviera un rey? La respuesta es sí. Dios ya lo había dicho. En el libro de Deuteronomio usted puede leer. Dios ya le había dicho al pueblo de Israel, cuando un día pidan rey, esto es lo que debe de hacer el rey. ¿Sí? Entonces, Dios ya tenía contemplado que un día les iba a poner un rey, pero era cuando Dios dijera, no cuando ellos pidieran. Y Dios ya tenía el plan. La Biblia nos habla de que David fue un rey conforme al corazón de Dios. Pero Saúl, ¿cómo fue ese rey? Un rey rebelde, un rey malvado, un rey lleno de contradicciones, un rey desobediente. Vea usted la vida de Saúl. Esa no fue la voluntad de Dios. Pero Dios lo permite porque nosotros somos libres de escoger. Es exactamente lo mismo con nosotros en el tiempo presente. Dios pudiera obligarnos, pero Él no lo hace, porque Él nos ha dado una voluntad a nosotros. Por eso es que nosotros somos responsables, hermanos. Yo sé que nos encanta echarle la culpa a otros, pero no es así. Nosotros somos responsables delante de Dios. Es un gran privilegio poder escoger. Pero qué tremenda responsabilidad. Y mire, aquí el pueblo de Israel se está equivocando terriblemente. Danos un rey. ¿Cuál era el motivo por el cual ellos estaban pidiendo un rey? Queremos ser como las demás naciones. Queremos parecernos a los demás. No queremos ser diferentes. Queremos ser igual que ellos. Mire lo que dice ahí en el libro de los Salmos, el Salmo número 33, versículo número 12. Salmo número 33, versículo número 12. Dice aquí la Biblia, bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Jehová. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación, dice la Biblia, cuyo Dios es Jehová. Hermanos, qué privilegio tenemos de que Dios sea nuestro Dios. Una vez una persona me dijo cuando estaba ganando almas, ay, ustedes creen en esas cosas. ¿Quién les asegura que es verdad todo lo que ese libro dice? Me dijo. Yo le dije, bueno, si nosotros investigamos afuera de la Biblia, todo lo que la Biblia dice, concuerda. Hay respaldo para lo que la Biblia dice. Entonces le dije, yo quiero creer. Y él dijo, bueno, yo no quiero creer. Yo no creo en esas cosas. Le dije, vamos a suponer que usted muere. Y que todo lo que la Biblia dice es verdad. ¿Qué va a hacer entonces en ese momento? Él me dijo, bueno, pues ya perdí. Le dije, ese es el asunto. Ese es el problema. Que si usted pierde, va a perder por toda la eternidad. Le dije, ¿por qué no le cree a la Biblia? Y mejor se asegura. Y corre el riesgo en favor.
quisiera, ¿no? Porque aquí vivió de acuerdo a lo que la Biblia dice. Hermano, yo entiendo que una persona inconversa razone de esa manera. Ah, yo no quiero creer. No, a mí se me hace, no, es mucho fanatismo. No, ese gas. Pero aquí no estoy hablando con gente inconversa. Aquí estoy hablando con cristianos. Aquí estoy hablando con gente que se supone que ya cree la Biblia. Ese fue el agravante en el pueblo de Israel. Ese fue el problema en el pueblo de Israel. O sea, ellos decían, Jehová es nuestro Dios, Jehová. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo respetan? ¿Por qué no dejan que Él mande en su vida? Es una contradicción. Y así hay un montón de cristianos. Esa es la razón de por qué el Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice la Biblia que es como la ola del mar, que no se está quieta, que está arrojando lodo, basura todos los días, porque no está quieta. Hermano, si usted es cristiano, viva como cristiano, deje que Dios mande en su vida, deje que Él sea el rey en su corazón. Porque de otra manera, entonces nosotros estamos cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel cometió en aquellos días, cuando fueron delante de Samuel. Danos un rey, queremos ser como las demás naciones. Y yo puedo imaginarme cómo se sentía nuestro Dios cuando le dijo a Samuel, pones un rey. No te están rechazando a ti, Samuel. Me están rechazando a mí. A mí me están rechazando. No quieren que yo los dirija, mande. Y Dios los dejó. ¿Y sabe que es exactamente lo mismo que ocurre con usted? Ay, pastor, es que ya me cansé de esto. Dios dice, está bien. No quieres seguir en mi iglesia, no quieres seguir en mi palabra, no quieres hacer las cosas que yo te ordeno, está bien. Pero un día vas a tener problemas. Y yo te los quería evitar. Yo te los quería ahorrar. Esas lágrimas, ese dolor. Hermano, lo que Dios nos pide no es para nuestro mal, es para nuestro bien. El querer ser como las demás naciones afectó en primer lugar en cuanto a su Dios. Hermano, cuando usted quiere parecerse al mundo, también le va a afectar en su relación con Dios. Ya su relación con Dios está afectada. Miren lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo número 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 15. Dice aquí la Biblia, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel es: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está abajo en el cielo, abajo del cielo, en la tierra, abajo en las aguas, ni en los cielos. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios celoso. Él quiere la adoración para Él nada más. Él es el único que lo merece. Amén. Pero el pueblo de Israel aquí no quería eso. Qué triste es cuando un cristiano pierde el amor por su Dios.
pasó con el pueblo de Israel aquí. Ponnos un rey que nos mande, que nos dirija. No nada más afectó el querer ser como las demás naciones en su relación con Dios, pero precisamente porque afectó en su relación con Dios, afectó en cuanto a la palabra de Dios. Y así es. Cuando queremos parecernos a las demás naciones, a la gente inconversa, no nada más afecta nuestra relación con Dios, afecta necesariamente nuestra relación con este libro. ¿Sabe qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Lo que este libro decía no les importaba. Pues si no les importa a Dios, menos les va a importar su palabra. Y es exactamente lo mismo que ocurre en el tiempo presente con los cristianos. Deme un cristiano que quiere ser un cristiano mundano, un cristiano carnal, un cristiano materialista, un cristiano que vive en el mundo. Y yo le voy a dar un cristiano que no le importa la vida. No le interesa. Yo no soy tan fanático, yo no soy tan exagerado, yo no soy tan extremista. ¿Por qué? Deberíamos de serlo. Este libro es la palabra de Dios. Merece todo el respeto, toda la autoridad de nuestra vida. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Pero nos va a afectar. Mire lo que dice ahí en Segundo de Reyes, capítulo número 17. Segundo de Reyes, capítulo número 17. No quiera usted ser como las demás naciones, hermano, hermana. Y si acaso usted ha permitido que Satanás le engañe, venga esta noche delante del Señor y dígale: Señor, perdóname, me arrepiento, porque tú no eres el rey en mi corazón. Tu palabra no me está importando, perdóname. Hágalo, hermano. Hágalo por su propio bien. Mire lo que dice aquí en Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo número 8. Dice: y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Qué hicieron con la palabra de Dios? Si usted sigue leyendo el resto del capítulo, se va a dar cuenta de que desecharon la palabra de Dios y adoptaron las filosofías de los hombres. Y es lo mismo que sigue ocurriendo en el tiempo presente. Y así va a ser, necesariamente. Usted hace a un lado la palabra de Dios, por supuesto que al ratito ya está haciéndole caso a los hombres. Mire lo que dice en el versículo número 15 del mismo capítulo de Reyes. Dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. ¿Quién es el que manda en su corazón? ¿Es Dios? Si es Dios, entonces usted le va a hacer caso a la palabra de Dios. Usted va a obedecer la palabra de Dios. Usted va a tomar la palabra de Dios como norma de su vida. Y usted no se va a querer salir ni un centímetro a izquierda o a derecha de la palabra de Dios. Usted quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando Dios ya no es el que manda en su corazón, ya no es el que reina en su corazón, entonces ¿qué importa la Biblia? Ese es el cristianismo que vemos aquí en los Estados Unidos. Hay montones de iglesias que se llaman cristianas, ¿verdad? Y algunas de ellas hasta se llaman bíblicas. Pero cuando nosotros comparamos ese tipo de cristianismo con lo que la Biblia dice, nos damos cuenta de que hay un abismo. Bueno, ¿por qué existe la Iglesia Católica? Precisamente por eso. Se llaman cristianos, entre comillas esa palabra, cristianos. ¿Pero qué tienen de
nosotros comparamos la vida de ellos, las prácticas de ellos, las normas de ellos con la Biblia, nos damos cuenta de que no hay ningún apoyo en la Biblia para todas las mentiras que enseñan. Y es lo mismo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Y hermano, esa es la razón de por qué no debemos de permitir nosotros que sea otra persona la que reine en nuestro corazón. No importa que hable bonito, es Dios el que debe de mandar en nuestro corazón por nuestro propio bien. Porque tarde o temprano el juicio de Dios va a llegar. Si llegó en los días de los reyes, en el día de los jueces, en el día de los profetas, ¿por qué no va a llegar en el tiempo presente a nosotros? Sí va a llegar. Y eso es exactamente lo que Dios quería evitar en el pueblo de Israel. Pero desgraciadamente no quisieron. Dice la Biblia que no quisieron. Dios levantó a sus siervos, los profetas, y vinieron y predicaron la palabra de Dios y no quisieron. Mire lo que dice ahí en Segundo de Crónicas, capítulo número 36. Mire qué palabras tan tristes leemos aquí. Segundo de Crónicas, capítulo número 36, versículo número 15. Segundo de Crónicas 36, 15 y 16. Dice aquí la Biblia: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mire, la razón de por qué Dios envía a siervos de Dios que nos prediquen la palabra, que nos acudan, es porque Dios tiene misericordia de nosotros, es porque Él nos ama. Algunos cristianos lo malinterpretan y creen que Dios quiere fastidiarnos. ¡Ah, ya viene este pastor! ¡Ah, ya viene este predicador! ¡Ay, este pastor siempre nos habla de lo mismo! Debería de darle gracias a Dios. Amén. Porque mire lo que sigue diciendo aquí. Versículo número 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo dar remedio. No hubo. Dios dice: está bien, no quieren mi palabra, no quieren que yo mande sobre sus vidas, está bien. Entonces los voy a dejar a su propio criterio, a su propia forma de vida. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Usted sigue leyendo ahí más adelante. Dice la Biblia que fue precisamente que trajo al ejército caldeo e invadió la ciudad de Jerusalén y vino una masacre. Mataron. ¿Por qué? Porque no quisieron hacerle caso a Dios. Porque no hicieron caso a su palabra. Querer ser como las demás naciones afecta nuestra relación con Dios. Querer ser como las demás naciones afecta nuestra relación con la palabra de Dios. Por eso es que el cristiano se vuelve apático a la Biblia. Ah, tanta Biblia, me voy a volver loco. Todavía no he conocido a uno solo que por meterse en la palabra de Dios se vuelva loco. No he conocido a uno. Y sí he conocido un montón que por meterse a la palabra de Dios han vivido una vida recta, una vida limpia, una vida correcta. Aquí está el testimonio que yo les contaba de este hombre. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Antes de conocer la palabra de Dios, un borracho, un malviviente, un golpeador de su esposa, un mujeriego. ¿Qué fue lo que lo cambió? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cómo es que el cristiano se queja de la palabra de Dios? Pero yo los he encontrado. Cristianos, ya no se sabe otra historia. Ya no sabe. Hermano, denle gracias a Dios. Repito, Dios tiene misericordia de nosotros. Dice la Biblia que por eso levantó a sus siervos y venían y les predicaban a los judíos, al pueblo de Israel, diciéndole: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, cambien su forma de vivir. No hicieron caso. El juicio de Dios llegó. No solamente afecta el querer ser como las demás naciones en nuestra relación con Dios.
No nada más afecta en nuestra relación con la palabra de Dios, pero afecta el querer ser como las demás naciones en cuanto a nuestras prácticas. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Y es lógico. Nuestra relación con Dios no es la correcta. Nuestra relación con la palabra de Dios no es la correcta. ¿Cómo van a ser las prácticas correctas? No van a ser. Vamos a vivir exactamente como las demás naciones. Mire a las aberraciones que llegó el pueblo de Israel. Míralas. Vea ahí en su Biblia, Primero de Reyes, capítulo número 14. Primero de Reyes, capítulo número 14, versículo número 24. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Amén. Mire lo que dice. Primero de Reyes, capítulo número 14, versículo número 24. ¿Ya lo tiene? Hubo también sodomitas en la tierra, y está hablando de la tierra de Israel, del pueblo judío, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Qué cosas? Dios le dijo al pueblo de Israel: no aprenda sus prácticas, mata a todos los que viven allí, acaba, porque si no vas a aprender. Y mire, dice aquí la Biblia, hubo también sodomitas en la tierra. No es lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué cree que estamos como estamos? Yo leí en el periódico que en la Ciudad de México hubo un desfile de homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, yo no sé, toda esa cantidad de cosas que ya ni sabe uno qué son. Hicieron un desfile ahí en el Paseo de la Reforma. Dicen que cada mes de junio, el último fin de semana del mes de junio, en todo el mundo, los homosexuales hacen un desfile. Y ahí salieron, en su desfile, miles. Yo leí en el periódico que participaron en ese desfile, algunos desfilando y otros viendo. Decía en el periódico que más de 85,000 personas. ¿Se imagina? Más de 85,000 personas. La siguiente semana después de ese desfile, yo fui a predicar a Tlapa, Guerrero. Tlapa es un pueblo que está metido ahí en la sierra del estado de Guerrero. Una ciudad que tiene cuando mucho 50,000 habitantes. ¿Saben qué fue lo que me enteré allí? De que ahí los homosexuales también hicieron su desfile. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que nosotros como cristianos, dice la Biblia, que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Tenemos que evitar que este mundo se corrompa, se eche a perder. Para eso nos dejó el Señor. Y la única herramienta es la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Pero más que predicándola, viviéndola. ¿Qué autoridad moral y espiritual iba a tener el pueblo de Israel para hablarle a la gente inconversa acerca del Dios de Israel, acerca de la palabra de Dios? Si ya había homosexuales, sodomitas, dice aquí la Biblia, entre ellos. No hay ninguna autoridad. Esa
es la razón, hermanos, de por qué tenemos que cuidar nuestras prácticas. ¿Ve? Cuando nosotros queremos parecernos al mundo, y hay un montón de hermanos que siempre preguntan, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo aquello? ¿Y qué tiene de malo, dicen los jóvenes, que yo le agarre de la mano a mi novia? ¿Qué tiene de malo que yo le dé un besito? ¿Sabe qué tiene de malo? Y por supuesto que esto lo hacen los jóvenes con el consentimiento de los padres. Porque los padres deberían de pararse y oponerse y decirle a su hija, hija, no permitas que ningún sinvergüenza venga y te toque. Pero desgraciadamente los padres de familia no le enseñan, porque dicen, ay, es que yo no quiero estar fuera de moda, yo no quiero ser un anticuado. No, usted lo que pasa es que no está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sabe qué tiene de malo que un joven y una señorita se toquen, se abracen, se besen? Que van a caer en la fornicación. Eso es lo que tiene de malo, que van a venir los malos pensamientos a la mente de ese joven. Yo sé cómo piensan los hombres, yo no sé cómo piensan las mujeres, porque gracias a Dios nunca he sido mujer, pero sí sé cómo piensan los hombres. ¿Cómo un hombre puede tocar a una mujer, abrazar a una mujer, besar a una mujer y no tener malos pensamientos? ¿De qué es? A menos que sea maricón. Os digo, ese se va a emocionar con otro hombre. Pero si es un hombre, esa es la razón de por qué usted, hermano, como padre de familia, debe de enseñarle a sus hijos a respetar a las muchachas. Amén. Enséñele. Ay, pastor, pero es que si está fuera de moda, no importa, es bíblico. Amén. Pero ¿sabe por qué no se lo enseña? Porque usted no tiene autoridad moral ni espiritual. Porque sus hijos inmediatamente le van a sacar y le van a echar en cara todos sus pecados. Como se dice vulgarmente, tiene cola que le pise. Y algunos tienen cola de dinosaurio, tremenda colota, ¿verdad? Y por eso es que inmediatamente el hijo, la hija, nos echa en cara y nos tapa la boca. Esa es la razón de por qué decía yo, tenemos que venir aquí al frente y decirle al Señor, Señor, perdóname, si es cierto, yo he fallado. Perdóname, te he quitado del trono de mi corazón. Tu palabra ya no me importa. Por eso es que mis prácticas cada vez están cayendo más y más y más y se están degenerando. Y estoy permitiendo cosas que no debería de permitir en mi casa, en mi vida, en mi persona. Perdóname, Señor. ¿O no es así? Ese es el proceso de descomposición que siguió en el pueblo de Israel, queriendo ser como las demás naciones, queriéndose parecer a los demás. ¿Por qué? Si Dios había dicho claramente, quiero que seas una nación santa, un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo especial. Yo quiero que tú seas diferente para que sirvas de ejemplo a todas las naciones. Pero mire, fracasó. No solamente había sodomitas, había gente que iba a la América y tiraba de uñita. Ya desde entonces se acostumbraba a eso. Mire lo que dice aquí mismo en Primero de Reyes, capítulo número 14. Perdón, Segundo de Reyes, capítulo 17. Vamos. Allí mire lo que dice. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo número 11. Dice aquí la Biblia. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos. Y fíjese otra vez la frase. A la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. No solamente aprendieron a ser sodomitas, aprendieron a ser idólatras. Aquí lo dice. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas
muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. ¿Ve lo peligroso de querer ser como las demás naciones? Y hermano, déjeme decirle algo. Si es cierto que es una lucha, una batalla en la cual estamos contra el mundo, porque yo sé, el mundo con toda su influencia, con todo su poder, Satanás utiliza el mundo y nos presiona. Y luego, desgraciadamente, tenemos una naturaleza carnal que, como hablaba ayer, le encanta el pecado. Es mucho más fácil dejarse arrastrar por la corriente de este mundo hacia lo malo que ir hacia lo bueno. Yo lo sé. Pero con la ayuda de Dios podemos. Gracias a Dios que en medio de ese pueblo rebelde, malvado, el pueblo de Israel abandonando a Dios, siempre Dios conservó a un grupo de personas, un remanente, como se le llama en la Biblia, fiel, que amaba al Señor, que quería vivir para Dios. Amén. ¿Y por qué, si usted es cristiano, no quiere vivir para Dios? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser como las demás naciones? ¿Qué tiene este mundo que le ofrezca a usted, hermano, de beneficio? Mire, yo le doy gracias a Dios de que yo jamás he probado un cigarro. Gracias a Dios jamás he probado una copa de alcohol, una cerveza. Yo no me he perdido de nada. Hace 29 años, Dios me habló. Puso una carga después de escuchar un mensaje acerca de la televisión y la influencia tan negativa. Llegué y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a sacar la televisión de la casa. No vamos a poner televisión. Y desde hace 29 años no tenemos televisión en la casa. Y mire, aquí estamos. No me ha pasado nada. ¿Sí me ve? Estoy enterito. Hay algunos que creen que si sacan la televisión de su casa se van a morir. Amén. Ay, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, porque todo gira alrededor de la televisión. Estamos aprendiendo como las demás naciones, como la gente inconversa. Dios no es el que manda en nuestras vidas. La palabra de Dios no es la que manda en nuestras vidas. Por eso nuestras prácticas. Usted tiene que decidir. No soy yo. No es su pastor. Es cada uno. Un día le vamos a entregar cuentas a Dios. Pero si usted se da cuenta en la Biblia, cada vez que el pueblo se corrompió y siguió las prácticas de este mundo, de las naciones que estaban alrededor, el juicio de Dios llegó. Y entonces sí lloraban y se arrepentían. Y dice la Biblia que clamaban a Dios. Y Dios en su infinita misericordia, está bien, voy a darles una nueva oportunidad. Pero cuántas personas morían y morían. Dios no quiere eso para nosotros. Mire lo que dice ahí en Segundo de Reyes, capítulo 16, versículo número 3. Mire lo que dice. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Mire, las prácticas perversas de las naciones. Aquí tenemos a un rey de Israel quemando a sus hijos, ofreciéndolos a dioses paganos. Y es exactamente lo mismo que tantos cristianos están haciendo cuando no quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que usted está haciendo, hermano, hermana? Usted está entregando a sus hijos a Satanás, al mismo demonio. Y Satanás los va a destruir. ¿Cómo no? Y sí es cierto que hay un montón de gente que dice, ay, pues es que cuando yo estaba en la iglesia era tan infeliz, era una persona
persona tan miserable. Ay, es que a mí me obligaban, es que me imponían. Pero nada más vea cómo terminan esas personas. Y por supuesto que no entendieron de lo que la palabra de Dios habla. Si es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una nueva naturaleza. Si es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Si es que tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces somos hijos de Dios y queremos vivir como Dios ordena. Y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios para aprender todas las estrategias de Satanás. Porque Satanás sí quiere destruirnos. Dice la Biblia que el león no viene, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hablando de Satanás. Y eso es lo que Satanás quiere hacer en su vida. Pero Satanás no va a hacer nada que Dios no le permita y que usted no le permita. Por eso necesitamos ir a la Biblia y decirle al Señor, Señor, ayúdame a vivir correctamente. Pero si usted se deja arrastrar por la corriente de este mundo, un día va a terminar haciendo cosas peores que estas. Yo los he visto. En nuestra iglesia, hermanos que no han querido vivir lo que la palabra de Dios enseña. Ay, este pastor tan exagerado. Ay, este pastor tan estricto. No, yo mejor me voy. Y un día leo ahí en el periódico, fulano de tal se va a casar con fulano de tal en la catedral. El hijo de un cristiano. O la hija de una cristiana casándose en la iglesia católica. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Digo, si ya conocimos la palabra de Dios. Pero quisieron ser como las demás naciones. Y terminaron, por supuesto, mal. Yo pudiera contarles ahorita historias tan tristes por lo mismo de que esos cristianos han querido ser como las demás naciones. Déjeme preguntarle en esta noche, hermano, ¿quién es el que reina en su corazón? Porque ahí empieza el problema. ¿Ha quitado usted al Señor de su corazón, de que sea el que manda? ¿Quién manda? Por eso es que en el libro de Proverbios dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que él estaba diciendo es, Cristo es el que manda en mi vida. Él es el rey. Lo que él me ordena, eso es lo que yo hago. ¿Quién manda en su corazón? ¿Quién? El Señor. Dichoso el cristiano que deja reinar al Señor en su corazón. Y hermano, eso es algo que tenemos que hacer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Porque si no, un día Satanás va a terminar arrastrándonos, alejándonos del Señor, sirviendo y haciendo cosas totalmente fuera de toda razón. ¿Es usted cristiano? ¿Es usted diferente? ¿Es usted la sal de la tierra? ¿Es usted la luz del mundo? Dios quiere que usted lo sea. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos en esta noche a honestamente y humildemente reconocer si es que no andamos de acuerdo a tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a honestamente dejar que tú seas el que reines, gobiernes, mandes en nuestro corazón. Perdónanos. Bendice esta invitación, la dejo en tus manos, así como estamos. Si Dios le ha hablado, hermano, hermana, ¿por qué no sale de su lugar y viene aquí al frente? Todos de pie, por favor, todos
es cierto. Hay cosas en mi vida que yo quiero hacerlas como los inconversos. Quiero dirigir mi familia. Quiero vivir mi vida como la gente inconversa. Perdóname, Señor. Tú no eres el que mandas en mi corazón. Dios te ha hablado. Igual que con el pueblo de Israel, hermano, va a afectar en la vida de usted en estas áreas. Su relación con Dios, su relación con la palabra de Dios y en sus prácticas. Por eso es que encontramos a cristianos hablando como mundanos, o gente inconversa, vistiéndose como inconversos. Tienen cosas en su casa como los inconversos. Y se molestan cuando alguien les dice, no, hermano, eso no está bien. Se enojan. Porque son como las demás naciones. Dígale al Señor, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Dar un buen testimonio. Y si caigo, levantarme y seguir adelante. Hágalo, hermano. Es por su bien. Nadie se va a ganar nada sino usted. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ver el peligro de querer ser como las demás naciones. Qué bendición, Señor, si siempre dejáramos que tú fueras nuestro Rey. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero qué contradicción, porque nosotros como tu pueblo deberíamos de dejar que tú reinaras en nuestro corazón. Y no lo hacemos. Dejamos que Satanás con sus mentiras, con sus engaños, nos desvíe, nos enamore y robe nuestro corazón de ti. Perdónanos en esta noche. Señor, que en verdad salgamos con la mentalidad de que queremos ser diferentes. Y si somos diferentes, vamos a poder hablarle a la gente de Cristo. Vamos a poder dar un buen testimonio. La gente va a querer escuchar de tu palabra, de nuestros labios. Gracias, Señor, por la respuesta de cada uno de tus hijos. Escucha cada oración que se ha elevado a ti desde este lugar. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Si han terminado